Hola, muy buenas tardes y les damos la bienvenida a este tercer programa de La Ventana de Marte, que en su primer temporada ha estado abordando el tema del costo de la lectura. Hemos tenido grandes invitados, hoy no va a ser la excepción. Y solamente hacer una pequeña aclaración rápida. Al final del programa anterior habíamos dicho que el día de hoy estaría Efraín Blanco, pero tuvo varias responsabilidades en unos eventos que se organizaron acerca de libros en la universidad. Entonces nos brincamos su participación hasta la de hoy con Daniel Cetina y retomaremos a Efraín Blanco para la próxima cápsula. Pero bueno, pues Daniel Cetina, que muchos de quienes nos ven seguro ya saben quién es, originario del DF, pero llegó aquí a Cuernavaca desde muy joven y aquí hizo bastante trabajo editorial y pues es el invitado del día de hoy. Ahora tiene un sello editorial nuevo, Infinita, que va a la par de Ediciones Cetina. Y pues bueno, como hemos estado hablando durante las últimas cápsulas, vamos a entrar en la pregunta obligada con la que hemos abierto todas las cápsulas, que es prácticamente ¿qué tan caro es leer en México? ¿Qué tan caros son los libros? ¿Qué tan caro es hacerse de una colección de libros? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, esa es una pregunta pues con una respuesta muy relativa. Leer en México, cuando tenemos un acceso casi el 30% a internet, se convierte en ya empieza a haber una democratización de la lectura. Cuando existe en bibliotecas de aula, bibliotecas escolares, el acceso es mayor. Cuando las salas de lectura en el sexenio pasado se duplicó, pues aumenta. Cuando, en fin, muchas estrategias que yo pienso que el gremio hemos aportado permiten que la gente, se acerque más a la lectura. La lectura en México, de acuerdo con las estadísticas estatales, pues casi se ha duplicado y es el único país de la OCDE donde ha sucedido eso en 10 años, que se ha estado datando esto. Y por otro lado, primero a la gente le gusta más leer, aunque no compre, pero después también a la gente le gusta más comprar. Por ejemplo, en las cadenas que vemos, cuando Gonville sigue abriendo cadenas, sucursales más hacia el centro del país, en Querétaro, en el Distrito Federal, pues quiere decir que las cosas van bien. Cuando las librerías por rúa proliferan, cuando Educal y las librerías del fondo parecen reformarse, esto quiere decir que la gente sí está pensando en el acto de comprar. Cuando las ferias del libro en México, que hace 30 años no existían, y hoy tenemos en el Distrito Federal más de 100 ferias al año, la segunda ciudad más importante en cuanto al libro per cápita es Querétaro, lugares como Cuernavaca, que tiene una escena cultural de los libros de la más importante a nivel nacional. Quizás aquí no se alcanza a decidir porque estamos aquí adentro, pero Cuernavaca es quizás per cápita, pues es difícil establecerlo, donde más editoriales hay y vivas y publicando cosas de muchos, de una gran diversidad. Entonces, todo esto, para contestarte que leer en México, puedo decirte que cada vez es mejor, cada vez es más fácil, y el costo de acceder al libro y a la lectura varía bastante. Entonces, una buena colección que puede empezar con 10 libros, lo puedes ir haciendo en un año, y eso es quizás algo que no podía hacerse hace 2 años atrás, quizás. Claro. Aquí el tema y un poco el origen de estas cápsulas surge un poco, no es totalmente por ese canal, pero surge un poco de la polémica que se abrió al momento en el que Paco Ignacio Taibo, como director flamante del Fondo de Cultura Económico, decide que va a hacer una colección de libros muy barata. Y entonces empieza a haber una polarización. Bueno, digamos, no llegó a ser una polarización, pero empiezan los que dicen, no, abaratar los libros en sí no ayuda al fomento a la lectura. Y quienes dicen, no, sí, abaratar los libros ayuda al fomento a la lectura. ¿Tú qué postura ves ahí? Mira, lo que hace el gobierno a mí me interesa muy poco en realidad, porque pues como puede venir una propuesta que puede ser interesante o criticable, mañana viene otra, ¿no?
¿Cuánto dure este escritor en el Fondo de Cultura Económico? Que es un buen escritor, además, hay que decirlo. Pues no lo sé, ¿no? Antes hubo otras propuestas, y eso es una cosa de la que uno no puede depender, apenas mirar con el rabillo del ojo, pero realmente eso queda muy lejos de la praxis cotidiana de los libros, de las ferias de libro, de todos los ambientes donde se vive. Entonces, que se vendan libros baratos, si es bueno, pues sí. Que se vendan libros bien hechos también es bueno. Entonces, lo importante en este negocio y en este arte y en este oficio no somos ni Paco Ignacio Taibo, ni el Fondo de Cultura, ni Edición Cetina, ni Ulises, ni Daniel. En este punto es el lector. Y hay que poner esto en las manos del lector. No van a bastar nunca los esfuerzos gubernamentales, ni las editoriales independientes, ni las no independientes, para que lleguemos a los lectores. Tenemos 130 millones casi en México. Entonces, lo que cuesta, podría decirte que en este momento estamos llegando a un equilibrio entre los esfuerzos que hacemos los partícipes de la industria editorial y el público a llegar a él. En eso estamos empatando apenas. Te voy a decir, hace 15 años que empezamos Ediciones Cetina, nos costaba muchísimo trabajo llevar gente a las presentaciones. Claro. La gente no estaba acostumbrada a ir y era algo nuevo. Ahora es nuestro principal punto de venta. Entonces ahí sucede, ahí la gente convive con el libro y sucede el acto pues de que el lector se encuentra con el libro. Y además en este momento es donde más yo veo que se venden libros en todo el país, y recorro parte del centro del país sobre todo, y la gente ya está aportando un poquito más a la cultura del libro, quizás no por los adultos, sino por el chavo, por el adolescente, por el niño que en la escuela, en la sala de lectura, en la calle, en la feria le dijeron lee, y entonces ya busca la lectura por sí mismo. Y es ahí donde empieza a dejar de considerarse un gasto y verse como una inversión. Claro. Y tú aquí, por ejemplo, en este nuevo fenómeno de nuevos lectores, nuevas lectoras, o de esta nueva cultura de comprar los libros, ¿tú qué tanto crees que haya afectado, o que para bien o para mal, no importa, por ejemplo, la llegada de todos estos libros que en otro momento no estaban, como estos libros tipo Harry Potter, Crepúsculo, o sea, todos estos libros que de pronto llegaron a un público que antes no era un público que leería eso? Digo, yo me acuerdo de chaval, yo podía leer El Señor de los Anillos cuando yo tenía 14 años y los compañeros se me quedaban viendo con cara de guácala la fantasía, ¿no? O sea, estás leyendo de magos y de nunca, ¿no? Y de pronto veo que estos libros, sin juzgar si son buenos o si son malos, simplemente mencionándolos como un hábito de lectura, se popularizan mucho, y de pronto ves a chavillas leyendo libros que además son enormes, porque no son libros cortos. ¿Tú crees que eso haya impulsado, o crees que es un fenómeno que no? Yo creo que Harry Potter ha aportado más a la promoción de la lectura que todas las campañas de México juntas a lo largo de toda su historia. Okay. Harry Potter es el fenómeno más impresionante de lectura en el mundo desde Gutenberg, casi lo puedo decir. A la gente luego no le gusta hablar de los números en libros, claro, porque le parece banal y superficial. Yo vivo de hacer libros, ¿no? Yo no vivo de los aplausos, ni de estrecharme la mano con la gente en las ferias. Y además esa es mi razón de ser. Cada vez que yo pongo un libro en las manos de un lector, puedo cambiar su vida. Si no lo hago, puedo estarme haciendo ilusiones y fantasías irreales, pero Potter lo hizo, Rowling lo hizo. Y hay un antes y un después, y esto ya hay investigaciones, tesis de doctorado que lo han demostrado, desde el punto de vista de la economía, la lectura, en fin. La colección completa de Harry Potter son cerca de 8,000 páginas. Yo no había leído eso a los 10 años, y hay niños que ya duplicaron esa colección, porque si te sigues con Percy Jackson, con Crepúsculo, con lo que tú quieras, con Hermano Lobo, y con un montón de sagas padrísimas, están bien. Lo que sí también creo es que en México le ha llegado a patear un poco la puerta a escritores que no venden mucho, porque no saben escribir, porque no saben vender, porque no saben promoverse, y porque además todas esas sagas de pronto vinieron del extranjero, claro, vinieron con muy buen marketing, y entonces aplastaron mucho y cerraron mucho las puertas a escritores que, en vez de decir vamos no a copiar el modelo, sino inspirarnos de él para seguir aprovechando sus lectores,
pues reculan y se quedan quejándose de un fenómeno tan hermoso que si Gutenberg lo hubiera visto, de veras hubiera llorado de felicidad. Aquí mencionas algo que es yo creo que es uno de las grandes discusiones entre quienes se dedican a los libros, ¿no? O sea, la lectura es una actividad intelectual, pongámosle de alguna manera. Entonces, de pronto hay un grupo de personas que con una opinión muy clara acerca de solo se vale la lectura excelsa, ¿no? O sea, solo se vale la lectura de... Y están quienes dicen, no, se vale leer esto. Con la primera cápsula que hicimos se tocó un poquito ese tema, en el cual se comentaba que hay un acto de esnobismo dentro de quienes a veces podrían fomentar la lectura, y que ese esnobismo a veces aleja a la gente, ¿no? Sí, mira, hay que afirmar una cosa, y eso es muy personal mío. En México no existe la crítica literaria. No existen críticos, no hay críticos, no hay publicaciones críticas. Tomás Granados Salinas intentó hacerlo durante años, no creo que lo haya logrado. Hay académicos que dicen opinar sobre la literatura, pero eso no llega al lector. Yeah. Entonces, estamos hablando de los intelectuales que van a mendigar becas todo el tiempo. Estamos hablando de gente más parasitaria que activa. Yeah. Y estamos hablando de gente muy culta también, que cree que su opinión es la única que hay en el país, ¿no? Y esto yo lo veo todos los días, en todo el tiempo. Y que a mí me dicen, ¿por qué publicas eso que es basura? Pues será basura para ti. El punto es que yo como editor, acuérdate, bueno, no acuérdate, sino voy a recordar parte de mis principios. Yo no estoy como editor para decir si una obra es buena o es mala. El editor tiene que darle belleza a la inteligencia o a la estulticia, pero quien decide si es bello o estulto es el lector. Entonces, lo que digan los intelectuales, los supuestos críticos literarios, muchos otros editores sobre los libros, es muy poco importante. Lo que importa es lo que diga el lector, y el lector es el que hizo, por ejemplo, a José Emilio Pacheco, ¿no? Que hay quien piensa que es un autor excelso, y hay quien piensa que es basura. Cualquiera puede pensar lo que sea. Sin embargo, José Emilio Pacheco es un autor muy leído, que se ha vendido mucho. Yo no podría poner mis prejuicios delante de la obra de Pacheco para decir que no se ve o que no se lee, ¿no? Ahora, también hay que decirlo, hay mucha gente en México que escribe cosas muy elevadas y muy intelectuales que solo se publican en la Universidad Autónoma del Estado Desconocido, ¿no? Entonces, dale importancia a tus palabras con hechos reales frente a los lectores. Que la camarilla de editores hablemos del libro no es tan importante. Hablemos de negocios, hablemos de públicos, hablemos de medios de comunicación. Pero para hablar de literatura, híjole. Pues aquí el tema, y por ejemplo, por poner un parámetro que a veces a mí no me simpatiza mucho, pero por la cercanía es obligado, es Estados Unidos, ¿no? O sea, en Estados Unidos la actividad editorial es inmensa, y tienen libros, tienen una gama de clasificaciones de libros así súper extensa, ¿no? O sea, jóvenes adultos, jóvenes pequeños, hágalo usted mismo, no lo haga, for dummies, para no sé qué, ¿no? Pero eso ha fomentado una cultura editorial que a veces aquí no vemos, y que además volviendo al tema del precio de los libros, ha facilitado que haya libros más baratos, porque a la hora de que se amplíe el mercado, eso. ¿Tú crees que en México se está forjando un camino similar? O sea, que se está empezando a llegar a eso. Pues es así que me sorprende esa pregunta. Qué buen giro le acabas de dar a eso. O sea, Estados Unidos tiene 360 millones de habitantes, el mercado más grande del mundo, y ahí sí hay crítica literaria, empezando por Harold Bloom, y ahí sí está muy clara lo que le llaman alta literatura y baja literatura.
Sin embargo, lo que más se lee es la baja literatura, o sea, la novela policíaca, la mal llamada novela para señoras, ¿sí? Y todas esas cosas es lo que más se vende. De hecho, esas ediciones suelen pagar o, permitir a las editoriales hacer la alta literatura, que se venden menos miles de ejemplares y que va para un público más, pues no sé, distinguido o más especializado, ¿no? Entonces, yo creo que fíjate que ahora que lo dices, sí puede ser que México vaya para allá, porque donde voy a confrontarme con los públicos en las ferias del libro, pide mucha literatura ágil, mucha literatura, es que yo quiero leer una novela, es que yo quiero leer cuento, yo quiero algo que acabe en 3 minutos. En México todavía nos enfrentamos mucho al lector que no tiene tiempo de leer, pero ya tiene ganas de hacerlo. Claro. Entonces, claro que va por allá, pero un autor que viene y compra, que te pide, por ejemplo, el diario de Ana Frank, que no sabe ni lo que es, pero se lo recomendaron, y te termina comprando un libro de los tuyos y regresa feliz al otro día por otro, es alguien que quizás no necesariamente va a leer a Humberto Eco, porque además leer a Humberto Eco, pues también hay que, o sea, muy todo lo que quieras de alta literatura, pero tampoco es para todos. Quizás si invertimos esa pirámide, podemos pensar que los intelectuales de la alta literatura no son capaces de entender la literatura más sencilla, ¿no? Claro. Que se sale pues de su capacidad de entendimiento, y que si no hay palabras rimbombantes no le sabe a nada, ¿no? Cada quien pues es libre de eso, pero creo que sí, México puede ir hacia eso. Y aquí, por ejemplo, desde hace ya un tiempo ha habido una noción de que a final de cuentas en México no es que falten los lectores, sino que faltan los canales de distribución. Y para varias personas que he escuchado, mucha de la queja que hay es que encontrar una distribuidora pareciera que es así como, bueno, número 1, te quitan más de la mitad de tu margen de ganancia, número 2, te piden tirajes que a veces son imposibles de cubrir. ¿Tú cómo ves los canales de distribución en México y qué tanto crees que afecten a ese tema? Mira, yo no puedo hablar por todos, la verdad, yo te voy a decir que Ediciones Cetina nació bajo una premisa hace 15 años, no hay editoriales en Morelos, pues hay que hacer una, ¿no? Antes mismo dijimos, no hay revistas, hicimos la revista Tabique durante varios años, y yo pues te voy a dar la misma respuesta, o sea, si no hay canales para que vendas tus libros, invéntalos. ¿Para qué quieres ir a tocar la puerta de Gandhi si no tienes un bestseller? Si no tienes, o sea, el mercado no te va a dar lo que tú no mereces, ¿sí? El mercado es muy sencillo. Entonces, yo creo que los canales que yo tengo, pues son efectivos. El año pasado mismo vendimos 10,000 ejemplares, nuestro año récord. Es decir, mis libros, los que yo invierto, los que coinvierto, los que invierte el autor, todos los modelos. Pero lo que no se vale, Ulises, es ser ingenuo. Salir a la calle y decir, ay, tengo mi libro y entonces el mundo va a cambiar solo porque yo lo haga, porque lo edite. No. Tienes que salir a inventarte, a negociar. Si alguien no tiene buena distribuidora, póngame un mensaje aquí abajo y le voy a dar el dato de una de las mejores distribuidoras actualmente en México, que no te quita la mitad, pero que te hace esforzarte como editor, que te permite hacer negocios y que está dentro del ecosistema de lo que trabajamos ahora. Tenemos redes sociales, tenemos tienda en línea, tenemos librerías, tenemos ferias, tenemos presentaciones, tenemos eventos, tenemos venta corporativa, venta públicos específicos. Realmente vender es un arte, editar es uno, vender es otro. Yo creo que los canales están puestos para que cualquiera llegue y los tome, pero mientras quejarse siga siendo un deporte en México para los editores, pues no van a caminar más que pues, a la quema de libros, ¿no? Y por ejemplo, dentro de este esquema de la diferencia, que es una diferencia muy, muy, muy interesante la que mencionas, ¿no? Porque yo he podido notar, y a raíz de estas discusiones que te digo que surgieron acerca de cuánto cuesta un libro y cuánto no, también hay una noción muy, muy rara con respecto a eso, ¿no? Y el papel del editor, creo que ahí es, bueno, ahora se ha subdividido mucho, ¿no? Y ya está el editor no sé qué, y el jefe de ventas y no sé qué, pero digamos, el editor en su figura más tradicional no solo era el encargado
de escoger una obra que valiera la pena, era el encargado de que se vendiera. Entonces yo creo que aquí también se ha generado a veces un prejuicio, y creo que ese prejuicio se ha infiltrado sobre todo en esquemas gubernamentales, ¿no? Este tema de, por ejemplo, una editorial de gobierno no puede generar ganancias, ¿no? Porque entonces le quitan el apoyo, o una editorial universitaria no puede generar ganancias porque entonces pierde el apoyo. Aquí, ¿tú cuál crees que sea pues no es el obstáculo, sino la piedra en el zapato de conciliar ese punto? Es decir, compadre, sí hay un arte, pero también hay una venta, y esta venta es necesaria, y no es que yo sea un mercenario, no es. Yo te voy a contestar con unas palabras que no son mías, pero creo que lo que hace falta aquí es hambre. Cuando los editores trabajan solo en gobierno y hacen una carrera en gobierno, pierden la perspectiva del mercado. Cuando los editores solo trabajan para iniciativa privada, digamos internacional, pierden perspectiva del piso de venta. Cuando los editores son dueños de las librerías y de las distribuidoras, lo abarcan todo, entonces pierde la perspectiva de más cosas. Claro. Yo creo que como editor necesitas seguir manteniendo tu hambre. Por ejemplo, te voy a decir una cosa, a mí no me interesa que ninguno de mis libros nunca en la vida lleve medio sello de gobierno, ni de ayuntamiento, ni del gobierno federal, ni del gobierno de Tumbuctú, ni de la ONU, ni de nadie. Eso es un principio personal que no le recomiendo a nadie, pero que yo lo sigo. Eso a mí me da el hambre necesaria todos los días para reinventarme, para solucionar, para hacer estrategias. Porque cuando el editor se coloca en una zona de confort, empieza a aburrir a su público, empieza a generar vicios dentro de sí mismo. Y el editor, venda, edite, seleccione lo que sea, yo creo que debe ser una persona creativa, libre y propositiva. Entonces, lo que creo que tenemos que hacer es más olvidarnos del gobierno, más olvidarnos de las becas, olvidarnos de las coediciones y salir a buscar al lector en su hábitat natural. Claro. Y bueno, pues ya hemos estado hablando mucho acerca de fuera del Estado, pero a mí me interesa mucho también tocar ese tema, porque yo te voy a comentar que cuando regresé a Cuernavaca, después de haber estado fuera mucho tiempo, sinceramente me llevé una gran sorpresa, una grata sorpresa, al ver la cantidad de actividad editorial que hay. Y tú ahorita lo mencionaste un poquito, pero me gustaría un poco profundizar en ese tema. ¿Cómo ves el ambiente editorial Morelos, Cuernavaca, que además tú has estado pues dentro de él, lo conoces muy bien desde sus entrañas? ¿Cómo lo ves? Para lo bien, veo para mal, ¿cómo? Saludablemente en un debate. O sea, quizás hace rato lo dije mal, cuando nació Edición Cetina había 2 sellos en Morelos, a los cuales yo no tenía acceso y pensaba que no eran para mí, no sé. Actualmente, porque Ediciones Cetina es un sello morelense, chilango, guerrerense y queretano, por lo menos, ¿no? Porque ahí vive y ahí están sus lectores y bueno, es mexicano pues. Entonces lo que pasa en Cuernavaca, yo lo he contado en varios lados, en Guanajuato, en Guadalajara, donde han dado, es que hay una salud padrísima, porque si le contamos bien, actualmente seremos 20 sellos editoriales en Morelos, cada quien con un perfil de lucha, por así decirlo, o con un modelo de negocio, visto de otra manera, muy particular. Casi ninguno hacemos lo mismo, ni los mismos libros, ni los mismos procesos, ni para el mismo público. Todos hacemos un montón de libros, vendemos un montón. Yo ahora mismo me voy a Iguala con 5 o 6 sellos de Morelos representados con Infinita a la Feria del Libro de Iguala. Y yo no sé, algunas características de la edición en Morelos. Quizás no estás de acuerdo con lo que hace el otro editor, pero trabajas junto con él. En las ferias que sean, como seas, vamos a compartir. Esto se trata no de ti ni de mí, ni de mi ego, del lector. Segundo, cada quien se inventa estrategias increíbles. Aquí hay gente que trabaja en la cárcel, gente que trabaja en las barrancas, gente que trabaja con discapacitados, gente que trabaja con extranjeros.
O sea, cada quien le está buscando con esa hambre, buscar y encontrar lo que quiera, ¿no? Y tercero, hay un gran debate entre los editores. O sea, aquí de veras se busca la creatividad, se coedita mucho, se vende mucho, o sea, hay un diálogo padrísimo en Morelos del cual yo veo que cuando menos ese nivel no hay en otros estados que yo conozco. Lo comparto siempre que puedo, me siento parte de este ambiente morelense. Pues la mayoría de los libros que he publicado son de gente que vive aquí. Entonces la verdad es que sí, vengan a Morelos a conocer los sellos editoriales, está padrísimo. ¿Y cómo ves qué es maestría en producción editorial? La maestría en producción editorial, yo estuve en la primera generación. Para mí fue una experiencia maravillosa. Fue aprender de gente muy valiosa en la maestría. ¿Cómo está ahora? No lo sé. He conocido algunos egresados de diferentes generaciones que tienen muy diferentes opiniones sobre la maestría. Entonces yo te puedo decir que fue una buena experiencia, que sin duda la repetiría y que a mí sí me ayudó en mi camino como editor, lo mismo que la beca Juan Grijalvo, lo mismo que otras cosas que abonan en la profesionalización del editor, pero al final de cuentas el editor tiene que seguir estudiando toda su vida. Claro. Pues bueno, ya estamos llegando así a los límites del programa. Le he dicho a todas las personas que hemos invitado que podríamos estar hablando por horas y horas y horas y horas, porque este tema a mí me apasiona a nivel personal bastante y creo que tema hay, ¿no? Porque además si no hablas del mercado, hablas de la producción, y si no del diseño, y si no de la escritura y todo. Pero cuéntanos de tu sello, cuéntanos de toda tu historia editorial, de tu producto como tal, ¿qué nos puedes tú contar? Bueno, les puedo contar que en junio, a finales de junio, en el Manojo vamos a celebrar los 15 años de Ediciones Cetina. Muy bien. Muy contentos, ya con cerca de 200 libros publicados con sellos de Ediciones Cetina, con colecciones. Y en 2019, un poco celebrando esto y un poco también reinventando, surge Infinita, que es el sello de algunos libros de los que están aquí. Es Infinita Editores en Libertad, y lo que trata es lo mismo, alcanzar al lector, enlazar al lector y al autor, a las instituciones, a los medios, etcétera. Entonces es Escritores en Libertad para que el escritor se empodere, para que aprenda, que no sea ingenuo, y acuso de que yo fui un escritor ingenuo, ¿no? También, y un editor ingenuo. Entonces también se trata de aportar esta experiencia para que la gente potencie sus habilidades, tanto literarias como comerciales, como, bueno, de redes que puede construir alrededor para encontrar a los lectores. Eso es Infinita, están abiertas las posibilidades. Aquí hacemos inversión directa, coinversión, inversión del autor, todo menos edición con gobierno. Eso sí, ¿no? Porque respetamos mucho al gobierno y no queremos molestarlo. Claro. Entonces, eso es Infinita. Ediciones Cetina tiene un giro. En Ediciones Cetina, por primera vez en la vida, voy a construir un catálogo propio. Ya tengo los primeros contratos. Ya hay la primera autora vive en Morelos, claro que sí, es una poeta, ya sabrán quién es, ya tiene su contrato. Eso va a salir a finales de año y eso va, digamos, a tener otro perfil de lector. Esos van a ser libros en una producción más refinada, digamos, un costo más elevado, unas estrategias y un marketing diferente, pero que el objetivo es que las letras que se han gestado desde Morelos con Ediciones Cetina alcancen un punto más alto y Infinita alcancen un punto más elevado en lectores también, territorialmente y lo demás. Entonces tenemos ahí combinados Infinita y Ediciones Cetina, que van a andar dando pues la batalla siempre que se pueda, otros años más. Muy bien. Y bueno, además de este festejo que comentas del Manojo, ¿hay algún anuncio que quieras hacer? Además de... Bueno, pues la verdad es que sigan en nuestras redes sociales. El año pasado publicamos 50 libros, este año vamos muy bien, llevamos ya 10, 12, 15 libros y todo el tiempo tenemos actividades editoriales en diferentes estados. Ahora vienen libros de Arturo Núñez Alday, por ejemplo, de Carlos López. Hoy entregamos esta novela de La Plaza que se entregará pronto para los lectores. Seguimos con Cartas a una joven feminista. Entonces vayan, síganos en las redes sociales, Infinita Editorial,
en Instagram, en Facebook, y lo mismo Ediciones Cetina, Libretas de Corazón, que también hacemos libretas para que la gente escriba. Y bueno, también en mi página personal de Daniel Cetina, pues ahí hay eventos, hay convocatorias. Estamos por sacar unas convocatorias para antologías muy interesantes que ya seguirán en redes sociales. Bueno, agradecerte, Ulises, por el espacio. Saludos a toda la gente de Cuernavaca, que la verdad es que los quiero mucho, a todos. Y pues nada, pues hay que seguir dialogando, ¿no? No, pues Daniel, muchísimas gracias por haber estado aquí. Sin duda alguna, quienes vean esta cápsula van a tener una idea muy nueva y más enriquecida de lo que es hacer, comprar y leer libros. Muchas gracias por ver esta cápsula, y muchas gracias a Jessica Hamed en los controles, y pues nos vemos en la próxima cápsula, en la que ahora sí va a estar Efraín Blanco. Gracias.